Bienvenidos a Debates, una situación que se produjo en el año 1912, la República Argentina, granero del mundo. Los inmigrantes que aparecían en escena como mano de obra especializada en la producción de cereal y de mercancías que iban a exportarse permanentemente. ¿Quiénes se enriquecían con esto? ¿Por qué surgió un reclamo tan poderoso que generó una sacudida y una huelga generalizada en la República Argentina, llamada el Grito de Alcorta? Bienvenidos, esto es Debates. En los primeros años del siglo XX, la Argentina vive días de gran prosperidad económica, pero de intensos contrastes sociales. Desde hace 4 décadas, el país ha logrado insertarse en el mercado mundial como proveedor de productos agropecuarios, principalmente carne, lana, cereales y cuero. Este nuevo patrón económico llamado modelo agroexportador depende en gran parte del capital extranjero que controla los bancos, el transporte y la construcción de la obra pública. La particularidad de este modelo es que concentra la propiedad de la tierra, el mayor recurso productivo del país, en muy pocas manos. Situación que consolida en el poder a una oligarquía terrateniente de signo conservador que manejará los destinos del país por varias décadas. El crecimiento económico de Argentina es también posible por las políticas de inmigración que desde finales del siglo XIX estimulan la llegada de grandes oleadas de trabajadores, en su mayoría de origen europeo. Llegan en búsqueda de tierra y trabajo en las zonas rurales y urbanas. El trabajo abunda, pero no ocurre lo mismo con la tierra. El éxito del modelo agroexportador hace que el precio de la tierra sea cada vez más elevado, por lo que acceder a la propiedad de unas pocas hectáreas es casi imposible. El contexto que se vivía en la República Argentina entonces a principios del siglo XX, un país que tenía una potencialidad increíble, pero que todavía las cargas y los beneficios de la tierra no estaban distribuidas de manera justa. Con nosotros nuestros invitados, Carlos Barabale, director de Federación Agraria. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Juan Manuel Trocero, Juanchi Trocero, ex titular de la Cámara de Productores de Leche de la provincia de Córdoba. Bienvenido, Juanchi. Gracias por la invitación. Bueno, qué bárbaro, qué impactante. Mientras más uno investiga sobre el grito de Alcorta, se da cuenta de que la situación que se vivía era realmente inquietante. En un país que era floreciente, que era casi un modelo para otras tierras, para otros continentes de expansión agraria y de capacidad también para poder ser una potencia a nivel mundial, pero había estas cosas, esta injusticia que vamos a ir recorriendo a lo largo del programa que generaron la inquietud, y esto inicia en la localidad de Alcorta, en Santa Fe, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué Argentina teníamos en aquel entonces? Porque siempre, bueno, ahora con el tiempo se dice que deje de ser un modelo agroexportador, la Argentina tiene que industrializarse, pero en aquel entonces la onda venía por ahí, ¿no? La de producir comida para el resto del mundo, que la aceptaba y muy bien, ¿no? Desde la Argentina. Sí, en nuestro caso, nuestros abuelos en esas épocas eran quienes trabajaban la tierra, eran trabajadores de tierra, no poseían la tierra y lo hacían mediante contratos de arrendamiento, que eran llamados como contratos de aparcería. Sí. Y bien refleja la historia, ¿no? En esos años donde se hace una cosecha récord, los chacareros, no chacareros, en su momento, vuelvo a decir, trabajadores de la tierra, pensaban que esta vez iban a poder tener algún tipo de liquidez. Sin embargo, la puja, como siempre ha sido y siempre existe al día de hoy, la puja por los temas económicos, dejaron una vez más sin la posibilidad prácticamente de cubrir las necesidades básicas, y por eso viene la gesta, que no solamente nace en Alcorta, sino en todo la parte de Santa Fe, inclusive también varias localidades de La Pampa también habían surgido con este tipo de revolución, ¿no? ¿Con qué panorama se encontraba, Juanchi, el inmigrante cuando llegaba a la Argentina?
muchos de ellos eran productores agropecuarios, otros no, y se hicieron productores agropecuarios porque era el trabajo que había, ¿no? Porque en definitiva pasaban a ser nada más que empleados o funcionales a los grandes terratenientes de ese momento. Pero acá me gustaría hacer una referencia a por qué se llega a esta situación en 1912, donde precisamente el grito de Alcorta. Sí. No nos debemos olvidar de algo que pasa a partir de la campaña del desierto, allá por 1873, donde luego de todo eso y en un periodo que de acuerdo a los historiadores está dado hasta 1902, 1903, o sea, se regalan 41.700.000 hectáreas. ¿Cuántas? 41.700.000 hectáreas, para que entendamos cuál es la realidad de este país y quiénes son los más desprotegidos. En toda la provincia de Buenos Aires se les reparte, pero se les reparte en 3.000 y algunas familias, 3.800 familias. Vos sacar una cuenta, una friolera de 80.000 hectáreas para cada uno. Dentro de esas 80.000 hectáreas para cada uno había algunos más beneficiados que otros, por supuesto, porque como la familia Martínez de Oz, que recibieron 2 millones de hectáreas. Entonces, vos tenés que decir, bueno, ¿qué quedaba para el resto, para esos inmigrantes que venían? Ir a trabajar en los campos de todas estas grandes familias patricias, donde ponían todas las condiciones, eran aparceros o arrendatarios, una parcería que se quedaban con la mayoría del porcentaje y ponían todas las condiciones en el alquiler. Entonces no le daba, como dijo el amigo Barabalde, o sea, no, cuando lograban hacer un pesito, un manguito por una cosecha mejor, le aumentaron. En 1912 le aumentaron el 45% el alquiler del arrendamiento. Entonces, esto nace y tenemos que saber de los por qué, de cómo es el país, como el país que queremos, como el país que planteamos. Que después lo podemos traer a épocas más actuales, ¿no? Sin ninguna duda. Hay muchas líneas que se pueden analizar de este acontecimiento histórico. Vamos a seguir avanzando. Estamos en Santa Fe, la producción cerealera santafesina explota y decíamos, queremos saber más sobre el contexto que va dándole a la localidad de Alcorta y a los personajes que van apareciendo en esta disconformidad que hace que los chacareros, los productores, los inmigrantes se pongan de acuerdo en una Argentina que estaba cambiando. Santa Fe, gracias al modelo agroexportador, ha tenido una expansión económica notable y se ha convertido en el primer productor de cereales del país y en su segundo centro comercial e industrial. La base de la producción cerealera se da bajo el sistema de colonias particulares, un modelo de explotación de tierras creado y manejado por terratenientes y grandes comerciantes. Estas empresas, bautizadas Compañías de Tierra y Colonización, arriendan grandes extensiones de tierra a los principales propietarios de la zona para luego subalquilarlas a los inmigrantes. Pero mientras los grandes propietarios se enriquecen, los chacareros, imposibilitados de acceder a tierras propias, se ven obligados a pagar altísimos alquileres, ya sea por medio de una suma fija o con un porcentaje de la cosecha. Los contratos siempre son a corto plazo. A su vez, deben hacerse cargo de todos los costos de producción y los insumos. Tienen además la obligación de vender todo lo producido a los comerciantes socios de la compañía. Finalmente, antes de abandonar las tierras, los chacareros deben sembrarlas con alfalfa para que puedan ser usadas para la cría de ganado. Tantas exigencias desalientan la innovación tecnológica y afectan el nivel de vida de estos pequeños productores rurales y sus familias se ven sometidos a un continuo desarraigo. A este oscuro panorama se suman las pérdidas producidas por la feroz sequía
y la plaga de langostas del año 1911, que arrasó con gran parte de la producción. Pero en 1912 la situación parece cambiar. Se espera una gran cosecha y muchos especulan con la posibilidad de saldar sus deudas. Sin embargo, las compañías de colonización amenazan con aumentar los intereses de las moratorias y el precio de los arriendos. Es entonces cuando un grupo de arrendatarios decide poner fin a esta situación y se dispone a luchar. Una época en donde en Argentina empezaba a surgir también el sindicalismo, era una época de Argentina violenta, donde la democracia todavía estaba en pañales, no había posibilidades de elegir autoridades tan libremente como ahora, estaba todo muy restringido, ¿no? Pero los chacareros, los inmigrantes, Carlos, dijeron, estamos acá, tenemos dignidad y vamos a hacernos escuchar. Sí, sin duda, ¿no? Yo cuando estaban pasando estas imágenes recordaba un poco a mi abuelo, ¿no? Siempre los productores fuimos considerados un poco pijoteros, como quien dice, sí, o cuidadores del peso. Yo recuerdo, un día le pregunté a mi abuelo, ¿no? Le digo, ¿por qué cuidas tanto el recurso económico? Porque pasaba un cumpleaños y a lo mejor te daba hoy lo que sería 30 pesos, hoy 50 pesos. Sí. Y mi abuelo en ese momento me dice, mira, uno siempre tiene el miedo de perder lo que logró, porque nosotros sufrimos las consecuencias de no tener las condiciones básicas, elementales que tenía que tener una familia. Entonces, en esos momentos no tener una heladera, no tener luz, no tener los recursos económicos para ni siquiera poder cubrir a lo mejor el fallecimiento de algún hermano, así es como vivían nuestros abuelos. Esta gesta de Alcorta, este grito de Alcorta, con el tiempo fue el que le permitió la distribución de estas tierras en manos de terratenientes. Y con ello, al paso del tiempo, pudieron ser acreedores de la propiedad. Chacareros que la padecían y la padecían mal. Entonces, muchas veces nos toca a nosotros escuchar a parte de la prensa decir qué posición tiene la Federación Agraria. Nos cuestionan muchas veces porque estamos al lado del trabajador o con el gremio de trabajadores, de todos los trabajadores del sector argentino. Y bueno, ¿No es eso la Federación Agraria? Y sin duda porque nosotros venimos siendo trabajadores. Hoy nos toca tener la suerte, a lo mejor a algunos, de heredar esa propiedad, pero nosotros tenemos que conocer nuestro origen. Nuestro origen es ese, ser trabajadores. Y muchos de nosotros hoy, por más que tengamos trabajadores rurales, trabajamos a la par de ellos, porque esa es nuestra identidad como Federación Agraria. Entonces, nos causa mucha pena por ahí escuchar cuestionamientos hacia nuestro posicionamiento de la entidad. Y también nos causa mucha pena que haya productores que hoy no reconozcan que gracias al grito de Alcorta, gracias a esa gesta, nace una entidad como la Federación Agraria que lleva más de 106 años. El 25 de junio cumplimos 106 años luchando por los intereses de los pequeños y medianos productores, ¿no? Que mueve muchísimo de la economía de la República Argentina, hay que decirlo, porque cada una de las producciones de establecimientos agropecuarios es una pyme, o más que una pyme en muchas ocasiones, ¿no? Pero el trabajo en el año 12 en el campo era bastante diferente del trabajo actual, ¿no, Juanchi? Bastante diferente, más duro. Mira, era más duro y la verdad que, como dice Carlos, o sea, ¿qué lleva a este grito de Alcorta? ¿Qué lleva a movilizar una asamblea de 1000 productores? Primero, si vos te fijas, todas las asambleas se hicieron en las sociedades italianas. Nunca se hizo ninguna. Y te puedo decir que en Rosario, la sociedad rural de Rosario se debe haber creado en 1907, 1908. O sea que ya estaba, que era la sociedad, digamos, de los terratenientes o los dueños de la tierra de más detenciones. Pero, ¿qué llevó a juntarlo al productor, al parcero, al arrendatario? La necesidad. Como lo llevó en ese momento, como lo lleva en algunos momentos actuales, que la necesidad tiene cara de hereje y te lleva a desconocer, como dice Carlos, a que te juntes por un reclamo justo, que crees junto.
pero la necesidad ya de las cuestiones básicas, de que se queden con todo el producido de todo tu trabajo, ¿no? Lo podemos reflejar al día de hoy perfectamente, o sea, si quieren quedar con todo el trabajo, eso llevó a cosas. ¿Y cuál fue la reacción? Sí, porque ahí tenemos que elaborar para hacer comparaciones reales y tener en cuenta este grito de Alcorta. ¿Qué pasó? Los ideólogos sí, toda movilización tienen algún líder, algún ideólogo, alguien que lidere estas cosas, no son en masa las asambleas. Ahí cuando los Nitri, los curas, y te hablo de los curas que me alegra que esos curas, hubiesen ese movimiento, y te lo digo con doble sentido, porque mi abuelo era cura, te voy a hacer una cosa, revelado, que se reveló por un montón de cuestiones, ¿no? En esas épocas, te hablo de pasada, que llevaron a su hermano, a que era abogado, a Francisco Nitri, que fue el ideólogo. ¿Y con qué lo pagó? Lo pagó con su vida, lo fusilaron en Rosario en el 1916, en junio creo que de 1916. Hablamos del abogado que era hermano de los dos sacerdotes. La realidad Ronco, es que cuando vos tocas intereses grandes, no perdonan esos intereses. Bien. Y cuestan hasta con la vida de la cosa. Entonces los reclamos, como los que hacemos a través de las organizaciones como Federación Agraria, como las cámaras de productores lecheros, que son cámaras específicas de las provinciales, por la economía regional y defendiendo al productor más chico y demás, generalmente lo pagamos bastante caro. Esa es la realidad. Bueno, después de la pausa vamos a conocer la historia de los sacerdotes Netri y del abogado también, cuáles fueron sus motivaciones y cómo llevaron adelante este movimiento que después desencadenó la huelga por parte de más de 150.000 productores agropecuarios en la República Argentina, llamado el Grito de Alcorta. Ya venimos, estos debates.